A Vic Marorrow realmente lo odiaba más que a nadie. Vic Marorrow nació el 14 de febrero de 1929 en el Bronx, Nueva York. Marorrow creció en una familia judía de clase trabajadora. Como muchos jóvenes de su generación, alcanzó la mayoría de edad en una América posterior a la Gran Depresión, un período que le inculcó tanto resistencia como determinación. Antes de dedicarse a la actuación, estudió en la Universidad Estatal de Florida, donde inicialmente se matriculó como estudiante de Derecho, pero pronto se dio cuenta de que su corazón no estaba en el derecho ni en la academia. Estaba en la narración, la expresión y la interpretación. Este punto de inflexión lo llevó a abrazar la actuación como una carrera, y se formó en el Actors Studio de Nueva York, un lugar conocido por dar forma a algunos de los mejores intérpretes del siglo XX. El gran avance de Marorrow en Hollywood se produjo a mediados de la década de 1950, cuando comenzó a aparecer en producciones de cine y televisión. Su aspecto robusto, sus ojos penetrantes y su capacidad para transmitir intensidad lo hicieron destacar desde el principio. Consiguió sus primeros papeles en películas como Semilla de Maldad, Blackboard Jungle, 1955, donde interpretó a un adolescente problemático en un innovador drama sobre la delincuencia juvenil. Esta película ayudó a lanzar su carrera, ya que el público reconoció rápidamente su capacidad para encarnar personajes con energía bruta y profundidad emocional. A lo largo de finales de la década de 1950 y 1960, construyó constantemente su reputación en Hollywood, interpretando papeles complejos que a menudo se inclinaban hacia personajes con conflicto interno, autoridad o dureza. Quizás su legado más perdurable en la televisión llegó con el papel del sargento Chip Sanders en la aclamada serie de la Segunda Guerra Mundial Combat, de 1962 a 1967. Este programa, una de las representaciones más realistas y crudas de la guerra jamás vista en la televisión en ese momento, le permitió a Marorrow mostrar no solo sus habilidades de actuación, sino también sus habilidades de liderazgo en la pantalla. Su interpretación de Saunders fue a la vez imponente y compasiva. Un líder que era duro cuando tenía que serlo, pero profundamente humano en su esencia. Para millones de espectadores, Marorrow se convirtió en sinónimo del arquetípico héroe de guerra. Valiente, conflictivo y profundamente comprometido con sus hombres. El papel le valió un amplio reconocimiento y consolidó su lugar en la historia de la televisión. Fuera de Combat, Vic Marorrow apareció en una amplia gama de películas y papeles como estrella invitada en televisión. Actuó en westerns, dramas criminales e incluso se aventuró a dirigir, mostrando su versatilidad en la industria del entretenimiento. Películas como Dirty Mary, Crazy Larry, 1974, y Humanoide del Mar, Humanoids from the Deep, 1980, demostraron su capacidad para pasar de los dramas bélicos convencionales a proyectos de culto que atrajeron a una nueva generación de fans. También era admirado por sus colegas por su profesionalismo y dedicación en el set, a menudo esforzándose por asesorar a los actores más jóvenes y colaborar con los directores de una manera reflexiva y respetuosa. De 1957 a 1964, Vic Marorrow estuvo casado con la actriz y guionista Barbara Turner, una mujer que llegaría a tener su propia y distinguida carrera en Hollywood como escritora y ocasional intérprete. Su matrimonio representó la unión de dos individuos creativos durante un tiempo en el que ambos todavía se estaban estableciendo dentro de la industria del entretenimiento. Mientras Marorrow ganaba reconocimiento por sus sólidas interpretaciones en cine y televisión, Turner comenzaba a explorar el mundo de la escritura de guiones, y finalmente se ganó el respeto por sus guiones nítidos y centrados en los personajes. Aunque su matrimonio finalmente duró solo 7 años, su tiempo juntos produjo 2 hijos, que cada uno a su manera llevarían el peso del complejo legado de su familia. Su primera hija, Carrie Ann Marorrow, luchó a lo largo de su vida, enfrentando una serie de dificultades personales que la acosaron hasta su prematuro fallecimiento en 2016. Carrie permaneció en gran medida fuera del centro de atención, conocida principalmente en relación con su famosa familia y su problemático estilo de vida. Por el contrario, su segunda hija, Jennifer Jason Leigh, saltó a la fama en Hollywood,
convirtiéndose en una de las actrices más versátiles y aclamadas de su generación. Lee adoptó un nombre artístico, abandonando el apellido de su padre, Maro-Orrow, en favor de Lee, que significaba tanto una ruptura con la sombra de su padre como el comienzo de su propia identidad distinta como artista. En 1975, más de una década después de que terminara su primer matrimonio, Maro-Orrow se volvió a casar, esta vez con Gail Lester. Aunque este segundo matrimonio comenzó con promesas, no duró. La pareja finalmente se separó antes de la repentina muerte de Maro-Orrow en julio de 1982, dejando atrás una historia personal marcada por la inestabilidad y el distanciamiento. Sus relaciones, particularmente dentro de su familia, fueron complicadas, y las cicatrices de estas rupturas persistieron mucho después de su fallecimiento. Quizás el más conmovedor de estos lazos fracturados fue el distanciamiento de Maro-Orrow con su hija, Jennifer Jason Leigh. Tras su divorcio de Barbara Turner, padre e hija se distanciaron cada vez más, y su relación nunca se recuperó. La decisión de Leigh de cambiar su apellido fue un gesto simbólico, una forma de establecer la independencia de su padre y al mismo tiempo protegerse de la carga de estar públicamente asociada con él. En el momento de la trágica muerte de Maro-Orrow, padre e hija permanecían distanciados, una realidad que atormentó a Leigh e influyó en la forma en que habló de él décadas después. En una entrevista de 2018, Leigh reflexionó con franqueza sobre sus complicados sentimientos hacia su padre. Admitió: «Mi padre era muy difícil, no éramos cercanos. Es difícil. Realmente no hablo de mi padre públicamente porque hay mucha gente que lo ama mucho, mucho. Su trabajo como actor. No quiero quitarles su admiración». Sus palabras pintaron la imagen de un hombre que, aunque amado por los fans por su presencia en la pantalla, había sido mucho más difícil de amar dentro de las paredes de su propia casa. La decisión de Leigh de abstenerse de hablar negativamente sobre él en público demostró tanto su respeto por su legado como actor, como su conciencia de la brecha entre su imagen pública y sus luchas privadas. A pesar del dolor de su distanciamiento, Leigh admitió que su padre, junto con su hermana Carrie, seguían siendo figuras importantes en la configuración de su trayectoria artística. Una vez describió a su hermana como una drogadicta, alguien cuya existencia problemática obligó a Leigh a confrontar las realidades más oscuras de la vida a una edad temprana. Fue, explicó, su deseo de comprender mejor tanto a su padre ausente como a su problemática hermana lo que en parte la inspiró a seguir una carrera en la actuación. Al sumergirse en personajes de ficción, Leigh encontró una manera de explorar la complejidad humana, el anhelo y el conflicto, emociones que habían sido fundamentales en su propia experiencia vivida. Sus actuaciones a menudo irradiaban una honestidad cruda, quizás extraída de las heridas de la historia de su familia. Cuando se trataba de las personas con las que Vic Maro-Orrow trabajó durante su carrera, pocos podían despertar el tipo de emoción cruda que Steven Spielberg provocaba. Maro-Orrow se había cruzado con muchos directores y productores a lo largo de los años, y aunque no era ajeno a los conflictos, Spielberg ocupaba una categoría propia en los ojos de Maro-Orrow. Los dos hombres, aunque ambos profundamente ligados a la industria del cine, provenían de mundos opuestos. Spielberg era el niño prodigio, el director genio que había saltado a la fama con Tiburón, Jaws, y se había consolidado como una leyenda con encuentros cercanos del tercer tipo, Close Encounters of the Third Kind. E.T. El extraterrestre. E.T. the Extraterrestrial. Maro-Orrow, por otro lado, era un actor de carácter robusto, cuyo pan de cada día habían sido los duros papeles televisivos, especialmente como el sargento Chip Saunders en el aclamado drama de la Segunda Guerra Mundial Combat. Mientras que Spielberg veía el futuro del cine a través del espectáculo de gran éxito, Maro-Orrow mantenía el espíritu de la vieja escuela de un actor trabajador, esforzándose en tomas interminables, guiones difíciles y directores que exigían todo. Para Maro-Orrow, Spielberg representaba todo lo que estaba mal en Hollywood. A menudo lo rechazaba con un lenguaje duro y sin filtros. Spielberg es un niño que nunca creció, espetó Maro-Orrow una vez, con su voz cargada de esa frustración gutural que marcaba su personaje en la pantalla.
Juega con los actores como un niño juega con soldados de juguete. No tiene respeto por el oficio. No tiene respeto por las personas que arriesgan sus vidas frente a la cámara. Estas palabras no fueron improvisadas. Reflejaban un profundo desprecio que había crecido a medida que Marorrow observaba el meteórico ascenso de Spielberg. En opinión de Marorrow, Spielberg trataba los sets de filmación como elaborados patios de recreo, doblando aquí a los seres humanos en accesorios para sus grandiosas visiones, con poca comprensión del costo que esto suponía para aquellos en las trincheras. Su enfrentamiento más infame se produjo durante la producción de Dimensión Desconocida. La película Twilight Zone, The Movie, 1983. Spielberg no dirigía el segmento de Marorrow, que estaba a cargo de John Landis, pero Spielberg era uno de los productores que supervisaba el proyecto, y su nombre tenía peso sobre cada decisión. Marorrow veía a Spielberg como cómplice del caos y la imprudencia que eventualmente condujeron a la tragedia. Que nadie les diga que Spielberg no estaba al tanto, supuestamente gruñó Marorrow durante los descansos en el set. Cuando estás en la cima no puedes lavarte las manos. Si algo huele a podrido, es porque el pescado apesta desde la cabeza. Su resentimiento se agudizó al presenciar lo que consideraba atajos peligrosos y una falta de preocupación por la seguridad. Marorrow, que había construido su carrera interpretando a hombres duros y con principios, no tenía miedo de expresar su descontento. A Spielberg le importa el dinero y la gloria, murmuró a un colega una noche. No le importan las personas. No le importa quién salga herido con tal de que su nombre esté ahí arriba en las luces. Estas no eran las palabras de un hombre simplemente celoso del éxito de otro. Marorrow tenía su propia carrera estable y era respetado entre sus compañeros. Más bien, era la perspectiva de un hombre que sentía que Hollywood se había transformado en algo más frío, más brillante y mucho menos humano. Spielberg, para él, simbolizaba ese cambio. Incluso fuera del set de Dimensión Desconocida, Twilight Zone, Marorrow mencionaba a Spielberg con una mezcla de desdén y amargura. En las reuniones de la industria, se burlaba de la forma en que los actores más jóvenes se deshacían en elogios por el último éxito de Spielberg. Piensan que es un dios, decía con un movimiento de cabeza. Pero se supone que los dioses protegen a la gente, no que la usen como piezas de repuesto. Su ira no era del tipo fugaz que pasa después de unas copas. Era un resentimiento latente que lo siguió hasta sus últimos días. Irónicamente, el propio Spielberg rara vez, o nunca, comentó sobre Marorrow públicamente. Para Spielberg, Marorrow podría haber sido simplemente otro actor atrapado en la tormenta de la política de Hollywood. Pero para Vic Marorrow, Spielberg era la encarnación de una nueva máquina de Hollywood que se preocupaba más por el espectáculo que por la dignidad humana. «He trabajado con directores duros», admitió Marorrow una vez, «pero Spielberg es el único al que llamaría peligroso». Al final, el legado de Marorrow quedó ligado para siempre al trágico accidente en el set de Dimensión Desconocida, Twilight Zone, un accidente que atormentó a Spielberg durante años. Mientras que Spielberg se distanció del proyecto después del incidente, Marorrow nunca tuvo la oportunidad de hablar más. Su vida se truncó. Pero entre aquellos que lo conocieron, no había duda de la intensidad de sus sentimientos. Si había un hombre en Hollywood a quien Vic Marorrow realmente odiaba más que a nadie, era Steven Spielberg, una figura a la que veía como un némesis personal y un símbolo de una industria que había perdido su alma. En 1982, Vic Marorrow, un respetado actor conocido por sus papeles duros y realistas, fue elegido para lo que trágicamente se convertiría en su última actuación. Un papel destacado en Dimensión Desconocida. La película Twilight Zone, The Movie. La película fue un proyecto de antología de alto perfil que buscaba revivir la icónica serie de televisión de Rod Serling, con cada segmento dirigido por un director aclamado diferente. El segmento de Marorrow fue dirigido por John Landis, quien en ese momento era uno de los nombres más populares de Hollywood después del enorme éxito de películas como Desmadre a la Americana, Animal House y Un hombre lobo americano en Londres, An American Werewolf in London. Landis imaginó un cuento moral oscuro que exploraría la naturaleza destructiva del racismo
y obligaría al público a confrontar los prejuicios a través de la alegoría de la ciencia ficción. Para esto, eligió a Vic Marorrow como Bill Connor, un hombre profundamente amargado e intolerante cuyo odio casual hacia los demás se convierte en el catalizador de un viaje surrealista y de pesadilla a través del tiempo y la historia. El papel fue uno de los más complejos que Marrow había emprendido jamás. Como Bill Connor, no estaba interpretando al soldado heroico o al superviviente robusto con el que el público a menudo lo asociaba desde sus años de televisión de combate, sino a un hombre envenenado por la intolerancia. El personaje recibe un giro de dimensión desconocida, Twilight Zone, de justicia poética. De repente, se encuentra transportado a los cuerpos de personas a las que la sociedad ha despreciado, marginado o perseguido. En una secuencia, Connor se convierte en un hombre judío perseguido por las calles de Vichy, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, perseguido por soldados y colaboradores nazis que lo ven como menos que humano. En otro momento, se transforma en un hombre negro en el sur de Estados Unidos, confrontado por el odio del Ku Klux Klan y mirando fijamente la cuerda de un linchamiento. Y finalmente, en el segmento que resultaría fatal para Marorrow, su personaje experimenta el terror de ser un civil vietnamita en medio de la guerra, tratando desesperadamente de huir mientras los helicópteros estadounidenses hacen llover destrucción. La intención de la película era obligar a los espectadores a ver el mundo a través de los ojos de aquellos que sufren. Pero nadie podría haber previsto lo horriblemente real que se volvería esa secuencia final de Vietnam. En las primeras horas de la mañana del 23 de julio de 1982, la tragedia golpeó en el set en Indian Dunes, una zona accidentada cerca de Santa Clarita, California, utilizada a menudo para películas de guerra y secuencias de acción debido a su terreno abierto y sus flexibles condiciones de filmación. El rodaje ya se había extendido hasta la noche con Landis presionando para obtener acciones más elaboradas para aumentar la intensidad de la secuencia de la aldea vietnamita. Vic Marorrow, junto con dos actores infantiles, Micah Dean Lelay, de 7 años, y René Shin-Yi Chen, de 6 años, se colocaron en medio de una zona de guerra recreada con explosivos, efectos de fuego y un helicóptero militar volando a baja altura. Se suponía que su escena representaba el intento de Bill Connor de redimirse salvando a 2 niños vietnamitas del caos de la batalla. Un acto de valentía que contrastaba fuertemente con sus prejuicios anteriores. Mientras las cámaras rodaban, los 3 actores corrieron por el set cargándose unos a otros, tratando de escapar de un helicóptero del ejército estadounidense que se cernía amenazadoramente sobre ellos. La aeronave estaba a solo 7,3 metros del suelo, volando peligrosamente cerca mientras las cargas pirotécnicas explotaban en rápida sucesión para simular un campo de batalla en llamas. En la confusión, una enorme bola de fuego entró en erupción demasiado cerca del helicóptero, dañando su sistema de rotor. Los testigos declararon más tarde que el rotor de cola se vio comprometido casi instantáneamente, y el piloto, luchando por recuperar el control, no pudo hacer nada mientras el helicóptero daba vueltas en el aire. En cuestión de segundos, la aeronave se desplomó directamente sobre el lugar donde corrían Marorrow y los 2 niños. El impacto fue indescriptiblemente horrendo. Marorrow y el pequeño Micah Dean Lelay fueron alcanzados por las palas del rotor principal, lo que provocó la decapitación y la mutilación masiva. René Shin-Yi Chen, que había sido colocada cerca, fue aplastada por uno de los pesados patines del helicóptero. Toda la secuencia se desarrolló frente a los miembros del equipo y las cámaras, transformando lo que se suponía que era una escena de acción culminante en una de las tragedias más oscuras de la historia de Hollywood. Los 3 murieron instantáneamente.